Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros en Reporte 10, comenzando el año. Es un placer saludar, como siempre, a Lilia Arellano. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y tenemos hoy un programa muy interesante, quédense con nosotros. Nos visita Joaquín Ortega, abogado y analista de cuestiones sociales, con más de 43 años de experiencia en la defensa de sindicatos independientes y de organizaciones agrarias y comunitarias. Joaquín, gracias por estar con nosotros. Y también está con nosotros José Manuel Ramírez. Francamente es todólogo. Es todólogo. Además de ser un buen amigo, se ha especializado en las cuestiones de comunicación, educación y sociología. Tengo esta formación y bueno, he tratado de colaborar desde diferentes trincheras con el desarrollo humano, entre ellas la educación superior, también la investigación social aplicada, la ingeniería social, el marketing y la comunicación política. También he hecho cuestiones de clima organizacional y gestión organizacional. Y a mí lo que me apasiona muchísimo es esto, el diálogo, el debate argumentado, los libros de difícil olvido, entre otras disciplinas. ¿Cuál será el libro de difícil olvido? La Biblia. O sea, a lo mejor es de difícil lectura, ¿no? Pero solo algunos capítulos. Los interesantes, ¿no? ¿Cuáles serían esos libros de difícil olvido? Pues yo creo que los libros que más te han marcado. En alguna ocasión... A ver, espera. Yo sí quisiera preguntarte algo. Sí, claro. Bueno, para empezar, decirte muchas gracias. No, gracias a ti. Edgar Morín, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por invitarme. Pero se suponía que íbamos a hablar de las cuestiones que, sin ser parte de la política o estar siendo dañados por la política, pues nos ha traído este último año y lo que esperábamos. Pero me parece que hasta vamos a poder grabar 2 programas porque la experiencia de ustedes es interesantísima en las áreas en donde se han desenvuelto, ¿no? Y pues ya, yo no sé qué desaprovechemos más. Claro. Pero en relación a esta afirmación, que los libros que te marcan, ¿de veras te marca un libro? Porque yo debo decirte que leo, pues tal vez no en la misma proporción que lo harán algunos, o tú, Edgar, pero bueno, dedico por lo menos 4 horas a la semana de lectura, que me permite terminar un tomo, que son las horas de vuelo de Cancún a México. Claro. ¿Ves? Ahí es donde es mi espacio, porque no tienes ni celulares, no tienes nada. Distracciones. Entonces puedes leer muy bien. Pero yo no siento que un libro me haya marcado. O sea, sí recuerdo frases, sí me ha impactado, sí he disfrutado de la literatura, sí he logrado expresarme mejor, escribir con mayor fluidez. Inclusive cada vez que siento que tartamudeo esto, ya me hace falta leer más, ¿no? Y encontrar palabras nuevas, en fin. Pero que sienta que me ha marcado es un concepto que no entiendo. Y a lo mejor habemos muchos que te pasa lo mismo y que luego, por quedar bien, ¿no?, en un núcleo de lectores o de cuates así intelectualones, dices, sí, a mí me ha marcado no sé qué. A ver, a Peña Nieto lo marcó también un libro, me parece, ¿no? Él recibió una marca de libro. Sí. Eso es lo marcó la entiendo. pregunta sobre eso. Exacto. Pero, a ver, un ejercicio hagamos, o una pequeña reflexión. Imaginen que de pronto se está incendiando su casa. Y
pudieran salvar un solo libro, ¿cuál te llevarías? No, yo salvo a mi hijo. Voy por la cuenta de banco. No, perdóname, el libro lo vuelvo a comprar. No, pero vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Imagínate que no está tu hijo. No, me imagino el incendio. Me imagino todo. El incendio, ¿no? No pensaría eso. No Si tuvieras la iría por un oportunidad, libro. no salvarías ningún libro. No. Que se quemen todos. No, Fíjate no, se me va a quemar todo. Se me va a quemar parte de mi ropa, pasado, tus las objetos, fotos de mi familia, las cosas que son muy mías, ¿no? Vamos a suponer que tuviese libros de primera edición. Los lloraría después, pero me iría a Cuba y seguro que los encuentro. Ya ves que Conde, el de Padura, ese los vende. Entonces voy y le compro a Padura unos libros. No, si te soy sincera, no salvaría ninguno. O sea, tengo otras cosas que conforman mi vida. Un librero donde tienes algunos libros. No tengo uno. Tienes varios libreros, eso. Entonces tú imagínate que el fuego está muy cerca de esos libros, ¿no? Y que pudieras salvar uno nada más, uno. Tu libro de cabecera, ¿no? O imagínate que pudieras, no es que lo vayas a hacer, que pudieras hacerlo. Yo creo que más bien el decir salvaría la Biblia que me regaló uno de mis tíos, que era cura agustino, y que era una Biblia de iglesia, y que la dedicó, y que sí me dolería mucho perderla, porque me la dio el día de la boda, ¿no? Fue su regalo. Creo que eso sería el recuerdo que guardaría. Porque porque la Biblia pues la puedes adquirir y su lectura va a ser la misma en cualquier otro lugar. Esa tiene un significado para mí, pero no es en estricto el contenido. No, yo creo que se refiere más bien a... Bueno, ya sé que soy rara, ¿eh? Sí. No te apures. Pero yo creo que se refiere más bien a un libro que haya marcado tu manera de comportarte en la vida, que te haya guiado y que te siga guiando. A mí sí. Yo leí El Capital de Marx y es un libro que me sigue guiando para analizar cada circunstancia. Mientras no cambie el régimen capitalista, este libro tiene una enorme validez para poder analizar a la sociedad. Para mí, en otro género de circunstancias, nuestra lengua siempre hace referencia a pasajes, a decires, a imágenes de Don Quijote de la Mancha, y es un libro que también marcó no la vida mía, en ese sentido de la formación personal, la vida de una cantidad enorme de personas. Son dos libros que sí son guía de formación personal. Entre otros, hay gente que le ha marcado la vida, no sé, quizá una novela pequeña desde el punto de vista de las vivencias personales de mi adolescencia en las luchas estudiantiles, cuando leí Martin Eden, un librito de ¿cómo se llama este autor? Jack London. Sí, a mí me impresionó muchísimo un hombre que viaja desesperado de Europa a América y acaba suicidándose en el mar. Esas cosas que siempre vas a recordar, espacios, digamos, de literatura, que siempre van a estar presentes, a la que siempre va a hacer referencia a tu vivencia personal, son los libros a los que se refiere mi compañero. Bueno, esos son los libros inolvidables. Pero fíjate, esos son los libros inolvidables. Es que justamente en el perfil es lo que pongo. Más que los libros, porque era los libros de difícil olvido, ¿sabes? Entonces la pregunta tuya de cuáles son esos libros de difícil olvido, de pronto se me ocurrió decir, pues los que te marcan. Yo creo que tu pregunta es muy interesante porque, ¿cuáles son? El libro en sí mismo es un objeto, una propiedad y una posesión, y estoy hablando el caso del incendio, ¿no? Rescatar una posesión. Lo que hizo la Inquisición quemando los libros. Bueno, pues eso no tuvo abuela, ¿no? Imagínate, ese incendio sí estuvo. De ahí se pueden, escribir muchísimo al respecto, ¿no? Pero para cerrar la idea de los libros que marcan, yo creo que es con los libros que mantienes conversaciones. Sí. Lo que está diciendo Joaquín. El diálogo. ¿No? Un diálogo que de pronto puede ser una novela, de pronto puede ser una colección de poemas,
una compilación de un poemario, o de pronto puede ser un texto de ensayo, etcétera, libros, ¿no? Pero a uno lo marcan muchas cosas, los diálogos también. Decía Jesús Reyes Heroles, el viejo, el listo, digamos, que había libros malos, pero ninguno que hiciera mal. Así es. Que tiene que ver un poco con esta idea de la lectura. ¿A tú qué libro te ha marcado? ¿Qué libro es inolvidable? Pensaba un poco en eso. Al menos en mi caso, a veces los libros tienen que ver con estados anímicos y con temporadas. Hablábamos ahora, antes de empezar el programa, de un libro que acabo de leer, que me gusta mucho, que se llama Ponte Creativo, que lo hace un artista, y un artista comercial, y lo utiliza casi como manual, es decir, como un manual de creatividad, pero la parte más interesante es que recurre a la creatividad como una cuestión terapéutica. Entonces eso hace que, aunque no seas artista, puedas utilizar una serie de herramientas. Un tipo sumamente creativo. Digamos, reciente el libro del Vendedor de Silencio, que acabo de terminar de leer, de Serna, me parece que es un libro clave para entender el problema en este momento de la prensa y del futuro de la prensa, que no parece nada halagueño en el corto plazo, ¿no? Al contrario, yo lo que veo después de leer el libro, ese por ejemplo, es que la crisis de la prensa mexicana es una crisis mucho más profunda de lo que suponemos, y si a eso le sumamos la revolución tecnológica o la revolución de la infotecnología, pues el escenario es, digamos, muy interesante para analizar. Y quién sabe el futuro de muchos periodistas, hacia dónde vaya en ese sentido. Pero digamos, habría como muchos libros en ese sentido que pueden ser inolvidables. Y también yo añadiría, ahora que comentamos lo de Peña Nieto, ¿no? Es decir, cómo los libros también terminan siendo una piedra en el zapato de la mayoría de los políticos que no suelen leer, ¿no? Es decir, hay también un cambio generacional muy fuerte. Antes leían, ahora no leen. Pero no solamente los que no leen, No, claro, sino que los que los firman y no los escriben. Por ejemplo, el de López Obrador, señalando pues las pillerías de Bartlett dentro del sector inmobiliario en Tabasco, calificándolo realmente como un abusivo del poder, una gente que se estaba enriqueciendo de una manera ilegal, y después lo justifica todo, ¿no? Entonces, o él no escribió el libro, solo lo firmó, O tuvo o corta es un memoria. mentiroso, ¿no? O a estas alturas, pues resulta que lo único importante es que este año no ha robado, ¿no? Entonces, pues si la Magdalena, como le dijo aquella vez Calderón a Elvester, si a la Magdalena le dieron la oportunidad, porque a esta no, pues sería lo mismo con Bartlett, ¿no? De los arrepentidos se sirve Dios. Pues sí, pero a los demás nos lleve el carajo. A ver, ¿qué piensas de la gente que subraya los libros? Eso es muy interesante, fíjate, me haces recordar de Voltaire, por ejemplo. Resulta que Voltaire pues vivía en este castillo que por un lado una carta de Voltaire podía sacar a alguien de la cárcel. Tú estabas hablando del índex de los libros prohibidos, hablando de la quema que hace la Inquisición de ciertos libros. Evidentemente, la experiencia de leer un libro es maravillosa, ¿no? Tú entras en contacto, si es ficción, si es ensayística, con una serie de ideas, olores, sabores, experiencias maravillosas. Pero la gente que marca los libros. También podemos hablar de los libros por encargo, que es todo un tema, ¿eh? Ah, sí, es otro tema. No. Hablaste de políticos que nada más los firman, ¿no? Y bueno, y lo que pagan por quien hace realmente los famosos No, les pagan una ghostwriters. miseria, ¿eh? Una miseria. Sí, en Una México se le miseria. conoce como el negro, ¿no? Que es un término además muy ilustrativo El de negro, nuestro el propio negro. racismo, El que es arrastra- ghostwriter en el inglés. que arrastra la pluma. Exacto. Lo primero que se me viene a la mente que los que marcan libros es Voltaire, porque hay gente que estudia los apuntes que hacía Voltaire en los libros que leía, ¿no? Yo en alguna ocasión revisé su epistolario porque me puse a revisar su diccionario filosófico, que es un libro que escribe de la A a la Z. Entonces va haciendo determinados artículos y están ordenados alfabéticamente. Eso es lo que es un diccionario filosófico.
Y entonces las epístolas de Voltaire abarcan más de 110 volúmenes. Es amplísimo las cartas de Voltaire. Una epístola podía sacar a alguien de la cárcel, ¿no? Porque cuando era considerado que podía ser apresado por el gobierno francés, se iba de la parte que pertenecía a Ginebra, entonces era ginebrino y no era francés. Entonces, todo un caso, el Voltaire. Entonces hay gente que se especializa en leer lo que escribía Voltaire en las márgenes de sus libros. Es maravilloso. Hay gente que de pronto tiene un respeto en donde no toca un libro. Yo tengo que decir que en un tiempo me gustaba hacer muchas anotaciones en los libros, pero a lápiz. Y con el tiempo el lápiz se pierde, ¿no? Entonces, por supuesto que es apropiarte del libro. Como una vez una maestra me lo dijo, es una manera de que esto no se vaya. Lo que estás pensando lo vayas anotando, ¿no? Justamente leía un libro en versión electrónica, un libro de Charles Taylor que se llama Ética de la Autenticidad, y entonces está todo marcado este libro que pues está digitalizado y alguien lo subió afortunadamente a la red. Entonces ahí me tienes a mí leyendo este libro con otras marcas de otras personas que te ponen lupas. Ah, caray, ¿por qué está diciendo esto? Y entras en conversación con otros lectores. Y con el propio autor, ¿no? Es una forma de apropiación realmente del libro, de dialogar constantemente con él. Al principio, antes de tener hijos, todos mis libros los tenía subrayados y anotados. Porque con el tiempo, ¿por qué subrayé esto? Me pregunto yo. ¿En qué estaba pensando? ¿En qué estaba pensando? Exactamente. O debía haber subrayado esto otro, entonces le pongo no subrayado, sino una línea vertical y palomita. Es decir, es un diálogo con el libro. Dejé de subrayar libros cuando tuve hijos porque dije, es un crimen que les pase a esta lectura. Las condiciones. Condicionada completamente a mis hijos. Pero es un instrumento de trabajo con el que también se puede dialogar. Ese creo que es un elemento muy interesante de si el libro es casi un objeto sacro que debe quedar impoluto, sin tocar, casi como de adorno en una casa, que hay quien compra libros justamente para decorar. Ah, sí. O la otra, y me recordaba... Sí, pero todos del mismo color. Que convienen con la alfombra, ¿no? Exacto. Que convienen con la alfombra. Tamaño. Una ocasión tuve oportunidad de platicar con un investigador que hizo un libro muy recomendable que se llama sobre el 68, él se llama Jacinto Rodríguez Munguía, se llama La conspiración del 68, esa investigación. Él tuvo acceso a a dos bibliotecas, que fuera de serie. Una de Emilio Uranga. Emilio Uranga es filósofo mexicano que terminó siendo propagandista del régimen en tiempos de Díaz Ordaz. Y él utilizaba una columna que seguramente recordarán, El Granero Político, para ajustarse a las cuentas. O a través de ahí se ajustaban las cuentas con otros políticos. Y este investigador tiene acceso a su biblioteca. Dice que era una biblioteca impresionante. Y lo más impresionante era no solo la cantidad de volúmenes, sino que todos leídos y marcados. Después tiene oportunidad de trabajar en la biblioteca de Luis Echeverría. Dice que es una biblioteca impresionante. Pero el gran detalle era justamente que revisaba los libros y eran libros que ni siquiera se veían que habían sido usados. Entonces decía, bueno, pues el tipo que era el propagandista del régimen, pues era un tipo que estudiaba, un tipo súper preparado y que leía en serio. Y el que conducía al régimen, bueno, tenía una biblioteca fuera de serie. Yo recordaba también la biblioteca de López Portillo, una señora biblioteca. Pero el libro, digamos, estaría o parecería estar más en algunos de estos casos casi como un objeto que te da cierto estatus simbólico. Es decir, los libros empastados que combinan con la alfombra y que me hacen presentarme como si fuera más culto de lo que en realidad fuera. Y por el otro extremo nada más, pensaba en Napoleón. O sea, cuentan que Napoleón era un lector voraz. Y entonces iba leyendo, terminaba de leer y aventaba los libros por el carruaje, ¿no?
que entonces él lo que hacía era abstraer lo que ese libro le podía servir y después lo tiraba, ¿no? Ah, pues yo soy napoleónica. Mira, ya me diste por dónde. Aunque no seas como Te voy a decir, Napoleón mira, que están describiendo que ahora en los medios, ¿no? hay una No como etapa Carlos Marín. Exacto. que aquí sí podemos decir que te marca, que es la educativa en los primeros años. En mis tiempos, tú regresabas los libros de texto y los tenías que regresar Limpios. Sí. Por eso te obligaban a forrarlos, porque al momento de entregarlos debías quitar el forro y la portada tendría que estar, nada de que se les fue una hoja, de que el lomo se fue. Entonces creo que ese es el inicio del respeto por un libro. ¿Sí? Tus cuadernos tenían que estar igual. Cuando empezaron las espirales, creo que fue la idea de alguien que dijo que el chamaco arranque la hoja, porque pobre, ¿no? Si se equivocó, después lo pone incomodado. Entonces, creo que esa sí es una etapa de formación y de marca. Yo nunca he subrayado un libro. Y cada vez que alguien me dice, mira, te lo presto, y le hago así y lo veo marcado, le digo, mejor lo compro. Porque acuérdate que es tonto el que presta un libro y doblemente tarugo el que lo regresa. Así que mejor lo voy a comprar, ¿no? Pero porque lo vi marcado. Y es algo que me irrita. Y yo siento que de cada libro, o pienso, o estoy cierta, porque pues es lo que me sucede a mí, de que de un libro tú recuerdas aquello que te impresionó. Y hay libros de los que no te acuerdas nada, que simplemente dicen, este sí lo leí, pero a ver, recuérdame de qué se trata, ¿no? Entonces ya te dicen, sí, cómo no, es esto y esto y esto y esto. Sí, es para pasar el rato. Y ya das tu opinión y ahí quedó, ¿no? Pero, por ejemplo, el Evangelio según Jesucristo, aquel libro prohibido de Saramago, el que lo hacen publicar ya cuando le dan el premio Nobel. Cuando llega Jesucristo a resucitar a Lázaro, primo hermano de la, ¿cómo se llama? De la Magdalena. Bueno, pues él hace su trabajo después de verla llorar a ella, a toda la familia, en fin. Sale con Lázaro y al avanzar hacia la gente, lo alcanza la Magdalena. Y él espera que le va a agradecer. Ella le pone la mano en el hombro y le dice, ¿me quieres explicar quién ha pecado tanto que merezca morir 2 veces? Se te tiene que quedar. No, es una frase que se te tiene que quedar. O en ese mismo libro, cuando se supone que se encuentran en una balsa, Jesús, Dios, el diablo y Jesús de testigo, ¿no? Y pues si son igualitos. Y cuando Dios le empieza a narrar al diablo, pues todo lo que va a pasar, la Guerra Santa, los nombres de todos, aquellos que son como 10 o 12 hojas de puros nombres, que además resultó impresionante, porque fíjate que Juan Pablo II, en uno de los perdones solicitados por la Iglesia, pues casi mencionó a todos los de Saramago. Estuvo eso así de terror, ¿no? Y le dice el diablo, oye, perdóname, desbarátame, desaparéceme, pero no hagas eso, pues lo hiciste tú formaste a todos estos, son tus hijos, ¿cómo los vas a matar? Desaparéceme a mí. No, porque si tú no existes, yo tampoco. Necesito, o sea, el mal se debe nombrar. Claro. Si no lo nombras. ¿No? Entonces, o sea, hay frases que te impresionan. Y del final, bueno, pues ya no quiero ni saber, porque también te deja así. ¿Qué marcas de ese libro? Tú no puedes marcar nada. O sea, porque todo lo demás, pues una parte ya son historias conocidas, si es que has leído de una y de otra religión. Aquí lo interesante sería ¿qué hacemos con lo que leemos, no? En un momento en que estamos, yo quisiera introducir el tema de la ética y la corrupción. En un momento en que estamos salpicados de corrupción por todos lados en el mundo, nuestro país no es excepción. ¿Cuál es la relación de jefes de Estado? Hablaste de Echeverría, hablabas de Napoleón, que leen y que no leen.
y que toman a los libros como formas de conversar, ¿no? Si no te marcan, recuerdas frases como lo acabas de hacer, y cómo ello incide en tu comportamiento ético. ¿Cómo se forma el actuar ético? ¿Tiene que ver algo los libros? Me pregunto. Yo quisiera hablar del asunto de la ética, ¿no? Entonces pongo esto ahí en la mesa. Yo estoy segura de que te marcan. Sí. No de que te marcan, de que te dan criterio y rumbo. Tengo nietos. A uno de ellos le dije, a ver, te faltan tantos años para que cumplas el tiempo para que te den tu permiso de conducir. Bueno, entonces puedes leer un libro por vez. Tienes que leer tantos libros. Si los lees, te compro el carro que quieras. Sí. Entonces mi hija después en la cocina me dice, ¿cómo te atreves? ¿No? Pues sí, bueno, a lo mejor que los lea y dile que le vas a comprar un carrito usado, pero el carro que quiera. Le dije, Lilian, después de que los lea, lo que menos le va a importar es el coche. Cuando yo le llamo a decir, cómprame el que quieras, al fin que es para ir a la escuela. Y así fue. Sí, ojalá que muchos tuvieran esa oportunidad. El libro te abre la imaginación, te abre otros campos en los que dices, mi desarrollo puede ser mayor. ¿Para qué quiero una lámina del año? ¿No? Y después dice, oye, fíjate que ya no me llevo tan bien con mis amigos porque no tienen de qué hablar. Como no leen. Pero lo que estás hablando fue como evangelista, fuiste. De un chavo. Es el caso sorprendente lo que estoy escuchando. Ojalá me hubieran dicho lo mismo. Que tenía 17 años, una cosa así, ¿no? O sea, y a partir de entonces lo que él anda buscando siempre, me dice, ¿cuál otro libro puedo leer? No, porque por ejemplo, del Evangelio tiene muchas cosas que necesitas tener una determinada edad para leerlo. Una que ya no te influya. O sea, ya se te hizo un dogma de fe, ya no andas averiguando, aunque sepas, ¿no? Y te digan, ni el 24 de diciembre nació Dios. Bueno, pues el 24 de diciembre yo lo celebro y se acabó, ¿no? En fin. Y este libro con las enseñanzas que tiene de otras religiones sí confunde. Entonces sé que tienen que esperar un tiempo, pero los primeros libros pueden ser los de Gaby Brimer, ¿no? Que te enseñan a... Uy, me hiciste recordar a los años 70, ¿no? Sí. El gran caso que nos destapa Elena Poniatowska. Ahora, esto que decías tú... Su vecina. De ética. El traidor. Déjame decirte que en la página 30 y tantos o 20 y tantos, empieza un párrafo y señala que los Arellano Félix, originarios de Cancún. Obviamente con tanto leer tienes una vista cansada. Es una errata. Y entonces cada vez vas siendo más selectivo, ¿no? Ya te fijas hasta en el título, porque si no te estás quedando ciego. Y te lo juro que pensé, creo que no lo voy a leer. Porque eso no puede ser cierto. O sea, Cancún tiene 50 años de existencia. Y no puede corresponder a esto porque no existía. Yo no sé si tratando de interpretar quiso decir que su vida delictiva comenzó en Cancún, pero eso no dice. Dice, son originarios de Cancún. Entonces dije, como delincuentes. No, dice, son originarios de Cancún sin mayor explicación. Una rata, como dice. Son como el reino de las erratas, pero ahora eso que te tenemos, hace pensar, y lo sigo leyendo, sí tendrá verdad, o voy a leer una novela llena de mentiras, ¿no? Y eso que respeto mucho a Anabel. Claro. Entonces, más bien fue por ese respeto que dije, bueno, lo voy a seguir leyendo y si encuentro otra, ahí sí me perdonas, ¿no? Pero esto te hace ver la ética, ¿dónde está la mentira? El libro que acabas de mencionar, de Negri, tiene muchas mentiras. porque es novela. Muchísimas. Bueno, él se refugia en la novela para poder llenar huecos de información que no tiene.
Y esto nos lleva, digamos, a un elemento que es muy interesante y que después del corte retomaremos. ¿Cómo es este proceso para hacer libros o para crear? Que es muy importante, y cómo la ética juega un papel. Pero ¿qué sucede cuando esto entra a un proceso industrial? Pues porque ahora los libros también se están produciendo en una lógica diferente. Pero no se vayan, quédense con nosotros y regresamos después de un brevísimo corte. En un momento regresamos a Reporte 10. El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con calidad de vida, serán dignificados los centros de población mediante la planeación urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Bien, pues ya estamos de vuelta con ustedes en esta polémica sobre los libros, las fuentes. Como para recuperar esto que planteas de la ética, cuando hablaban, recordaba a este espadachín ahora que escribe Arturo Pérez Reverte, en una entrevista que le hicieron hace algunos años, cuando hizo la novela de La Reina del Sur, que lo volvió ya un autor conocido en México. Le preguntan que, bueno, ¿qué se necesitaba para escribir un libro? Y él dice que 3 cosas muy sencillas, y cita a Jack London, a quien tú admiras y que era un gran escritor. Y decía a grandes rasgos Pérez Reverte, bueno, pues para escribir un libro lo primero que necesitas hacer es vivir, si no, ¿de qué escribes? Jack London a los 14 años se embarca, se va en un buque mercante a vivir, dice él. Y se baja de ese buque a los 19 años. Y a los 19 años dice, ya viví lo suficiente para poder escribir. Y claro, hace Colmillo Blanco y una serie de libros maravillosos, porque el tipo había vivido fines del siglo XIX. Después termina triste y en una cantina en Tamaulipas inventando notas de la revolución y embriagándose. Pero si no vives, dice, pues ¿de qué vas a escribir? Y lo otro pues, es más simple. Pues tiene que ver con que te sepas las reglas de la sintaxis, ¿no? Es decir, que tengas las habilidades para ir juntando las palabras. Y lo tercero, si haces ficción, que tengas imaginación. Pero la imaginación pues, tampoco la puedes tener si no lees. Padura, por ejemplo, dice que él le dedica la mitad de su día a escribir y en la tarde se dedica a leer. Claro. Porque si no, no podría escribir. Oye, Entonces, qué bueno que te escuche mi compadre, Jorge González Durán, que es periodista y que es escritor en la península. Yo creo que el mejor que hay. Y cuando me corren del ayuntamiento, pues fuimos a embriagarnos al Hotel Canto. Estaba en la avenida Yaxchilán. Estamos hablando del 79, finales del 79, por ahí de octubre. Y pues tenía la cafetería Impala, que ustedes seguramente deben conocer en Mérida y en Paseo Montejo. Pero la cafetería vendían whisky. Entonces tomamos todos los whiskies del mundo. Y ya en medio de esos whiskies le dije,
yo no sé, la verdad, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mi vida? Yo me voy a regresar ya, no sé. Y me dice, muy serio, pero muy borracho, ¿verdad? Tú tienes las 3 grandes cualidades para ser una gran periodista. Así como Pérez Reverte. ¿Cuáles son? Borracha, vaga y chismosa. Entonces, fíjate la diferencia, ¿no? Ojalá que estés oyendo, porque me hubieras dicho algo más bonito, ¿no? Has vivido, tienes experiencias. Me la fregan la sintaxis muy adecuada. Si eres capaz de corregirle los discursos al gobernador y al otro, pues puedes escribir. Algo me pudo haber dicho, pero mira lo que me soltó. ¿Pero qué pasa en Yucatán? Me marcó. No Jamás dejé ninguna de las 3. ¿No encuentras en Yucatán una edición completa, o por lo menos un libro de Luis Rosado Vega? De los poetas yucatecos. No hay obra editada que se vende en las librerías. Es increíble. El primer estado que hizo su propia enciclopedia, la enciclopedia yucatanense, que además es una joya de Chanove, impresionante obra, no tiene editados a sus propios poetas, a sus escritores. Bueno, yo creo que sí tienen ediciones y se acaban, porque de contemporáneos estaba el profesor Betancourt. Sí, sí. Él inclusive me hizo un compendio de poemas, le caía yo muy bien. Y tú te encuentras, por ejemplo, la librería Dante, es una joya. O sea, para estar en una entidad... Sí, no, bueno, es que tiene su tercer piso para presentación de libros y entre presentación y presentación escuchas jazz y bueno, además encuentras ahí libros maravillosos. Y en Yucatán yo he visto cantidad de librerías y yo creo que lo que hay muchas librerías, la que te refieres a los autores yucatecos. Yo creo que se acaban, fíjate. Faltan ediciones, no las reeditan. No las encuentras. Ese es el problema de casi el mundo editorial en México, ¿no? Sale una edición y ya el libro difícilmente se reedita. No, después cuestan un dineral y por eso tampoco las reeditan, para no abaratar el mercado. Pues yo insistiré con el tema de la ética. Es que si no leen, es lo que pasó con mi nieto, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, con Saúl. Saúl se fue a Rusia 2 meses antes de la perestroika, con un grupo de niños de todo el 70 países del mundo. Entonces, pues nos dijeron que en la maleta tenían que llevar 3 pantalones, 4 playeras, 6 calzoncillos, 6 pares de calcetines, ni nada más $50, porque nunca iban a ir. Y toda la maleta se fuera repleta de dulces. ¿No? Efectivamente nunca compraron nada hasta el aeropuerto con sus $50. Nada. Estuvo 10 días en un campo agrícola, 10 en una zona industrial, 10 en Moscú, y los otros 10 no recuerdo. Bueno, imagínate un chavo de 12 años que cuando regresa pesa 5 kilos menos. ¿No? ¿Por qué? Pues porque solo comió soya. ¿No? Porque regaló sus dulces, porque eran dulces desconocidos para los demás. En fin, cuando baja de Aeroflot, se me queda viendo y me dice, Lili Arellano, no me dijo ni mamá, esto no te lo voy a perdonar jamás. Bueno, le preguntábamos qué pasó, cómo era, como las películas de Pedro Infante en blanco y negro. Y ya no me pregunten. Bueno, mira, de premio te vas a ir la semana que entra con tu primo que es más grande y se van a Disney. Esa misma noche me llamó y me dijo, mamá, no puede ser que en un país falte todo y en el otro sobre todo. El mundo no puede ser así. Le dije, sí, así es. Dije, ya la hice. Tienes que enseñar las 2 caras. Si primero se ha ido a Disney y luego se va al otro lado, bueno, pues hubiera sido un martirio. Pero el chiste está que conozcan cómo pueden ser las limitaciones, pero además la dignidad de la gente, porque el Saúl salió premiado porque además como estaba en un colegio militar, pues ya sabrás que a la hora de juntar 3 países de Latinoamérica para el honor a la bandera, pues obviamente fue México y obviamente el malvado ganó, ¿verdad? Pues de un colegio militar,
pues hasta enseñó a los otros a marchar. Y esto fue importantísimo en su vida porque además llegando les enseñaron ruso en palabras con las cuales podían intercambiar con los demás. Sí. Entonces yo creo que la formación solamente la pueden dar los padres o los abuelos cuando lees. Cuando formación. Tú dices, tengo que... y entonces les haces ética. O ya, cuando, ya no desperdician, ya no la... Y estos señores no... Si no leen, si solamente para que puedan comentar les pasan tarjetas con frases o con las cosas más interesantes para que parezca que leyeron. Parezcan cultos. No existe una ética más que como concepto filosófico. Es decir, como norma no es un comportamiento. Como norma de comportamiento existe primero una ética de clase. Una ética de la clase dominante, además. Que impone sí, la clase dominante. Exacto, que impone las circunstancias de vida incluso de las personas. Hubo un libro que publicó José Coelho hace muchos años que se llama Nesa y Anexas. Así como no. Sí. Bueno, ¿te acuerdas cómo narra la formación de la ética personal de unos niños en Ciudad de Nezahualcóyotl? La admiración por el judicial, el miedo, el desprecio por la madre, la turbiedad de las relaciones personales. Ahí es donde se forma la ética. Leas o no leas. Y la curiosidad misma, pensaba en Truman Capote. O sea, Truman Capote decía que él venía de una familia prácticamente de palurdos, analfabetas, que nadie de su familia había agarrado un libro. Y él de pronto un día pasa por una biblioteca, se mete y empieza a ser seducido, digamos, por la lectura. Y a los 8 años empieza a escribir. Y habría más casos de gente que no tendría ese entorno de lectura y que de pronto tiene curiosidad o imaginación, y digamos que la lectura pues te daría la oportunidad de entrar a un mundo donde la imaginación se desborda. Porque quizá el gran problema también tenga que ver con que la lectura es algo que se quiere obligar. Y cuando a ti te obligan, pues las cosas no funcionan. Pensemos cómo en la secundaria les ponen a leer libros que no entienden. Porque lo que decías de Saramago, pues es que si tú lees ese libro a los 13 años y luego lo lees a los 40... de la Odisea, en secundaria. Sí. Y si tú lees ahora la Ilíada de la Odisea, pues vas a entender todo. Claro, porque pero ya has vivido suficiente. Aquí surge algo que tú dijiste. Hablando de la ética, el que se cultivó en biblioteca nunca subrayó un libro, se cultivó en un patrimonio público, general, común. Y respeta. Y lo que yo hablaba al principio es una forma de apropiación del libro, ponerte a subrayarlo, es otra ética diferente como lector y como persona. Eso querrá decir que el político se apropia del país. El político bueno, siempre de la lana del país. El político siempre se apropia del país, pero es a lo que me refiero. No existe una ética. Y como ves, dentro de la ética de la clase dominante está la ética de los revolucionarios que subrayábamos libros cultivados precisamente en un criterio de apropiación de un objeto, no de aprendizaje de un instrumento que debería ser público, como es el que se obtiene en las bibliotecas. Me haces recordar, estimado Joaquín, a Joe Orton, un dramaturgo en los años 60 en Londres que llegó a estar en la cárcel, un dramaturgo rebelde, un dramaturgo del underground, de las cloacas y subterráneos, que tienen una escritura un tanto accidentada y maravillosa. Hay un texto que se llama Los diarios de Joe Orton. Y bueno, si lo leerán, se darán cuenta de la vida tan atormentada que llevó este personaje. Pero estuvo en la cárcel por mutilar y robarse libros de bibliotecas públicas en el Londres de su época, en los años 60. Pero la ética no es una, comentas. Yo lo que quisiera introducir es posible enseñar la ética, y eso es lo que lo trató de desarrollar Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg, un psicólogo
que trabaja, nace en el 27 y se suicida, aparentemente, no está muy claro, en el año 87. No llega a cumplir 60 años, estaba a meses de cumplir. Pero Lawrence Kohlberg es conocido para la gente que de alguna manera esté interesada en la ética, en la formación del juicio moral. Entonces le apuesta a que si una persona puede hacer juicios morales, puede tener razonamientos morales, puede actuar de manera moral. Tiene también sus detractores. Este hombre pasa la historia de este asunto del desarrollo del juicio moral y establece un modelo en 3 etapas. Un pensamiento preconvencional, en donde se siguen las normas a través del castigo y la obediencia. Un pensamiento de desarrollo moral que es el convencional, y el postconvencional, donde ya se llega a la ética. Joaquín decía que la ética también se puede aprender en los procesos de socialización. Habla del maestro José Coeli, un psicoanalista. Aquí lo voy a dejar en el asunto de una de las detractoras fue una alumna de él, Gillian, se llama Carol Gilligan, maravillosa, la primera maestra feminista que estudia maestra de género en Harvard. Y este hombre, Kohlberg, desde los años 60, trabaja en plantearle a los niños, estos mismos niños, si no de Nesa, del Bronx. Él nació en Nueva York, llega a Harvard muy temprano, había trabajado en Chicago y en Yale, en las universidades, y les planteaba dilemas morales. Y uno de los dilemas morales más famosos es que existe, bueno, su mujer le planteaba a niños, a jóvenes que estaban en esa etapa de formación entre los 10 y los 17, 18 años, 16, 17 años, este dilema. Un hombre tiene a su mujer muy enferma de cáncer y hay un científico que ha desarrollado una cura que probablemente salve a la mujer. ¿Debería robárselo? No tiene dinero para pagar este fármaco. ¿Tú justificarías que se robara el fármaco para salvar a su mujer? Y esos eran los dilemas, ¿no? Y la crítica que le hace su alumna, Carol Gilligan, es que sostiene en estas 3 etapas del pensamiento preconvencional al pensamiento postconvencional, en donde ya se crea una ética propia y se pasa por principios universales. Sostenía que las mujeres se quedaban de 6 etapas en la 3 y era una deficiencia de las mujeres porque no podían elaborar argumentaciones morales, entendiendo la moral como un juicio y no como religión, ¿no? Y desarrollo hacia la ética. Entonces Gilligan lo que le dice a su antiguo maestro Kohlberg es: aquí lo que está ocurriendo es que las mujeres trabajan con la ética del cuidado, con la responsabilidad, con las relaciones, mientras que los hombres trabajan con principios abstractos como la justicia y la verdad. Lo que pasa es que hay que hacer una diferenciación entre lo que la moral es y lo que es la ética. Claro. La moral es la conducta generalmente aceptada y que precisamente mora y se permanece. Y esa conducta generalmente aceptada puede ser procesada filosógicamente a través de los estudios éticos. Aquí la cuestión está en que sí existen distintos tipos de ética y distintos tipos de moral. La moral generalmente aceptada desde que existe, digamos, la división de la sociedad en clases es la de la clase dominante. Y es increíble, yo que tengo muchísimos años dentro de las luchas obreras, les puedo decir que la clase obrera muy pocas veces actúa como clase. Claro. Normalmente actúan como individuos o como individuos colectivos, que son los sindicatos, y como individuos los trabajadores tienen todos los vicios de la burguesía y ni una sola de sus cualidades. Todos estos fenómenos de corrupción, estos fenómenos de laxitud en la conducta, la misoginia atroz que llevan a sus hogares,
está exacerbada dentro de la clase trabajadora de una manera terrible, y hay que pelear con ello, precisamente propiciando una actuación de moral colectiva, de castigo colectivo, de sanción frente a una conducta impropia de la colectividad hacia los individuos. Digamos, el antídoto que hay contra la ética de la clase dominante es una ética de clase propia. No la ventaja como fin, no el atropello como fin, no la ganancia como fin, sino la colectividad y el bien colectivo como fin. Y como les digo, son morales diferentes, éticas diferentes. ¿Por qué no les pides a tus invitados y hacemos el siguiente programa con esos temas, no? Claro que sí. Sí se puede. Claro. Porque, bueno, para agotar de una vez en estos 2 minutos el tema de los libros Sí. y pasar a este otro, ¿no? Sí, porque digamos ahí esto se contrapone con la otra moral. Gonzalo N. Santos, ¿no? La moral es un árbol que da moras. Pero digamos, si ustedes quisieran tener una mejor moral, una ética, evidentemente la lectura es una herramienta importante y quizá habría que pensarla también en términos lúdicos. Es decir, no solo hay que obligar a la gente a leer, sino pues más bien que la gente tenga acceso y que la gente pueda descubrir pues un mundo que te da la literatura o que te da la palabra escrita, que no necesariamente te dan otras herramientas tecnológicas, ¿no? En nuestro país importa tan poco la cultura que los libros son tan caros. Yo creo que podrían tener un gran apoyo para las editoriales a fin de que se pusieran los libros más baratos o hacer programas en donde el gobierno los comprara por volumen y tuviera sus propias, no solamente el Fondo de Cultura Económica, que pues yo voy y recorro y salgo sin comprar nada, ¿no? Sí. Y eso me da muchísima pena. Sí. En fin, yo creo que algo se tendría que hacer. Y para ver, de alguna manera darles vida a escritores como el de Las cenizas de Ángela, que fue premio Pulitzer, y que te admira la capacidad de un adulto de más de 50 años de escribir como niño un único libro, ¿no? Y que es además maravilloso. A mí me hizo pasar muchas vergüenzas porque luego venía en el avión y de repente soltaba unas carcajadas que bueno, y me decía esta señora que ha de estar los hombres de un, ¿no? Solo, los autores de un solo los autores de un solo libro, ¿no? Juan Rulfo. Lampedusa es maravilloso, ¿no? Hay un joven jalisciense que escribió un libro en un lenguaje similar, pero es la vida del hijo de un narco. Ahora voy a tratar de recordar el nombre. Y pues hicieron 1000 ejemplares que se perdieron. Si tuviésemos un gobierno preocupado por la cultura, habrían enviado este libro a que le dieran un premio Pulitzer, porque está extraordinariamente narrado con el lenguaje de un niño que está platicando cómo tienen un cuarto con dólares, otro con euros y otro saturado de pesos, que es el que dice su papá que es el que vale menos. Yo mandaría editar 10 veces la obra literaria de Pepe Revueltas, que es un autor de la ética. Claro. En toda su obra, extraordinario. Sí, que en México Ediciones Era, me parece, es quien sacó la obra completa. Sí. Pero habría que popularizar. A mí me da mucho gusto que menciones a Revueltas y que lo veas desde esa óptica. Su leitmotiv era la ética. Sí. Un día llego a la Universidad Autónoma Metropolitana de Coajimalpa y era el año que se estaba cumpliendo un centenario del nacimiento de Octavio Paz, en 2014. Y entonces era una manta que decía: necesitamos más revueltas y menos paz. Y lo digo como profundo admirador de Paz, ¿no? Sí. Un libro de los que me marcó fue El laberinto de la soledad, ¿no? Bueno, y así podríamos, yo creo que mencionar cantidad de libros de autores mexicanos, de autores latinos. Y para que vean cómo marca la vida, en Alegría de Pío, en el momento en que el Che Guevara narra
lo que pasó allí con la invasión de los revolucionarios a las costas de La Habana, dijo, y recordé una obra de Jack London en la que el autor, casi a punto de congelamiento, escogía la mejor forma de morir. La referencia entre autores, Pío Roja hablando de Jack London, es maravilloso. No, el Che Guevara hablando de Jack London. Che Guevara. Fue el Che Guevara. Che Guevara. Pero en voz de Pues yo sí el le texto digo. que no escribe. El texto que él escribió sobre la batalla de Alegría de Pío. Que donde se me atraviese Mario Conde, me caso con él. Muy bien. Pues no nos quedaría más que, además de hacerle la invitación a Mario Conde, vía Padura. Sí, no. Padura me decepcionó cuando lo conocí porque no habla bien. Habla Fue a dar cubano. una plática a Cancún y ya sabrás que yo estaba ahí, ¿no? Porque además le había dicho a mi compadre, óyeme, a ese Mario Padura me lo voy a llevar al bandoneón. O sea, hablando obviamente de Padura. Y le voy a invitar un filetote, porque ya ves como siempre están. Esta forma que mencionaste tan cierta de describir la pobreza en Cuba y sin verse como un antirrevolucionario o anticastrista, una forma muy inteligente de hacerlo. Y obviamente llega allá, y pues yo estoy en primera fila, ¿verdad? Ay, qué desilusión. Y no por el físico, la expresión, el yoísmo. Bueno, el yoísmo es... El yoísmo es... Es que el ego también en los artistas es todo un tema para pensar, ¿no? Pero Da para el mucho. grande, fíjate que no usa el yoísmo. Es como este concepto idiota de los intelectuales de ahora, ¿no? Que son de nexos, que son... Un intelectual debe tener la capacidad de comunicarse con todos, que el de abajo lo entienda perfecto y el de arriba sepa de lo que está hablando. Pero los de ahora no, son para cosas muy exclusivas, ¿no? Como los de los libros de encargo, el del siglo, ¿cómo se llamaba? Los libros de encargo del siglo. Que estuvo sobre Hernández Galicia. Joaquín Hernández Galicia. Sobre Joaquín Hernández Galicia, uno... Y es que, bueno, eso da para mucho. Escritor que nació en Chetumal. Ah, No. Sí, como no, es periodista y es famosísimo. y escribió sobre la quina. Sobre la quina, sí. Pero Morir ¿por qué en el Golfo. Morir en el Golfo. Héctor claro. Aguilar Camín. Héctor Aguilar Camín. Aguilar Yo cuando leí ese libro jamás volví a leer ni siquiera un artículo de Aguilar Camín. Hasta que escribí, porque dice, no vale la pena. O sea, ¿cuántos libros va a escribir este señor pagados? No, pues no quiero ni volver a hablar de él, ¿no? Hasta que, estando en Chetumal, me dicen que si ya conocía yo El Resplandor de la Madera. ¿No? Y lo compré por curiosidad. Qué gran libro, la verdad. Una descripción de ese Chetumal con sus piratas, con el robo de madera, con la forma de vida extraordinaria. Perdón, me reconcilié, por llamarlo de alguna manera. Lo conocí en un informe de gobierno y me dijo que estaba por escribir otro que era la parte de la vida de sus padres allá en Chetumal. Tiene dos fases. Llegué a la hoja 25. Y dije, ay, don Héctor, me quedo con El Resplandor de la Madera y se los recomiendo. Sí, es que eso nos lleva a un asunto importante. Es decir, hay libros que se hacen por encargo, hay libros que se hacen por el ego. Pensemos, por ejemplo, los políticos, cómo se atreven, bueno, obviamente, más bien ellos a firmar, contratan a alguien y es un negocio redondo. ¿Por qué? Pues porque todos esos libros los regalan. Salinas. Ay. Aunque yo creo que él sí tenía la capacidad de escribir esos Yo libros. creo que corrigió. ¿No? Pero... Si es que se leyó. Te digo Sí, que, es que se leyó. López Obrador no se leyó, porque no tendría vergüenza, la verdad, después de lo que dice su libro de Bartlett, hacer lo que hizo ahora, ¿no? Que dice, legalmente podrá ser correcto porque los delitos ya prescribieron, pero él lo ha dicho, moralmente no. Sí, pero digamos que no fue un gobierno surgido de la toma del Palacio de Invierno ni de una larga marcha. No, simplemente fue un triunfo electoral y tú llegas a Producto del gobernar hartazgo. el mismo aparato podrido que estaba antes, ese es el que ahora vas a gobernar. Es un reto. Y de ese es el enorme. que hablan muchos libros.
Por supuesto. Este tema de los libros y los autores, cuando los ídolos se caen, la manera en que... cómo se me cayó. Pero voy a seguir leyendo, ¿eh? O sea... Eso es algo muy interesante. Yo lo he escuchado también con Saramago. Saramago vino acá convocado por Fuentes al Colegio Nacional, a San Ildefonso, y dio en el mero momento en que era elegido premio Nobel, ¿no? Entonces, una compañera a quien estimo muchísimo, fuimos juntos y entonces estaba verdaderamente maravillada. Yo creo que ella se desilusionó de Saramago, bueno, se enamoró de ahí, veía al viejito y me decía, ay, yo me quiero casar con él, ¿no? Pero qué como yo, romántico. No soy la única. Pero fíjate la manera en que se desenamoró de él con el libro que acabas de leer. Y ahora entiendo por qué. Acabas de leer, acabas de mencionar. El Evangelio. Exactamente, es que ella es atea, ¿no? Entonces, cuando leyó el Evangelio, no lo terminó. Y entonces, ¿qué pasa cuando uno no le da permiso a los autores? Que de pronto por ahí hay una frase que un mal libro es como cuando sacas a bailar a alguien y como que no te embonas, ¿no? Abandonas el libro. Como la montaña mágica, yo la abandoné. Y luego... Claro. Sí, yo Dostoyevsky, o sea, Crimen y Castigo, por ejemplo, de pronto, yo lo he intentado leer 3 veces y ya después dices, es demasiada reflexión de Raskolnikov, ya mátalos. Porque ahora el mundo moderno se mata y no se reflexiona. Y estamos hablando de Dostoyevsky y cosas como El Jugador, por ejemplo, que es un gran libro de una sentada, ¿no? Y si también quizá los libros que se recuerdan son aquellos libros para los cuales el tiempo no pasa. Sí. Que eso es muy difícil, ¿no? Shakespeare, Cervantes, los griegos. Sí. Y bueno, seguramente esperemos que muchos más. Desafortunadamente el tiempo es el gran enemigo de esto, pero los invitamos a que estén con nosotros en una próxima emisión, donde volveremos a invitar a Joaquín y a José Manuel, pues, para hablar también de sus especialidades, que es la política, y sobre todo hoy que García Luna en una corte en Nueva York, estamos todavía esperando cómo se va a declarar y todo lo que esto va a traer para México. Esa puede ser una, en pero este año. hay otra muy interesante que es la de los sindicatos y lo que acabas de mencionar, porque también habrá que recordar que estaba la Universidad Obrera y que tenían librerías en el centro con tomos verdaderamente importantes y a precios. Yo tengo muchos libros que están marcados a $8.90. Wow, a 16 pesos. Y la verdad es que no es porque estén tan viejos. Luego, bueno, sí estoy mayorcita, pero tampoco es pero era el costo que les permitía a los obreros poder leer sin sacrificar 3 días de salario, ¿no? Entonces, esto no era pues ni la tercera parte del salario mínimo de ese tiempo. Y ahí estaban a disposición, y no solamente aquellos de Marx o los que tendrían que ver con comunismo o socialismo, no. Había de todo. Muy pocos los que editó la había universidad, ¿no? de todo. Vicente Lomar Toledano, lo único que tenía verdadero era el nombre de Vicente, porque ni era comunista, ni lombardo, ni toledano. Bueno, Así es. Pues bueno, gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo Reporte 10. Gracias a Lili Arellano, gracias a Joaquín Ortega y gracias también a José Manuel Ramírez por estar con nosotros. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.